Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretón. En la mesa del análisis de Hora 25, esta noche Jesús Maraña. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero a esta hora es actualizar lo que sabemos sobre la investigación a 4 jugadores del segundo y del tercer equipo del Real Madrid por haber compartido supuestamente por WhatsApp un vídeo de una relación sexual de uno de ellos con una chica menor de edad, una chica de 16 años, que asegura que en ningún momento aceptó ni que la grabaran ni que se difundiera ese vídeo. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ahora mismo, Bañuelos, los 4 están ya en libertad. 3 habían sido detenidos, han quedado en libertad. Hay un cuarto que en ningún caso había sido detenido, pero que está también investigado. Sí, han quedado todos en libertad, Aimar, después de ser interrogados por la Guardia Civil en la comandancia de Tres Cantos. Les detuvieron esta mañana en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas. Arrestaron, como decías, a un jugador del Real Madrid Castilla y a 2 del Real Madrid C. Y hay otro cuarto canterano implicado, también del C, pero en este caso, como apuntabas, en calidad de investigado. Mañana mismo el juzgado que investiga este caso en Canarias, porque allí ocurrieron los hechos y ahí se han denunciado, mañana va a recibir el atestado policial, pero ya podemos confirmar que el relato que figura en la denuncia de la víctima es que en junio, en Mogán, en Gran Canaria, tuvo relaciones sexuales consentidas con uno de estos canteranos mayor de edad, pero ni autorizó que grabasen un vídeo teniendo sexo, ni consintió que se difundiese. Eso es lo que precisamente Aimar se investiga ahora mismo. Se están analizando si este jugador del Club Blanco distribuyó por WhatsApp ese vídeo y lo envió a varios compañeros. Todo, insistimos, según la versión de la víctima, sin su autorización. Por eso, al ser menor, ha sido su madre quien ha denunciado estos hechos en el cuartel de Santa María de Guía, en Canarias. La Guardia Civil está analizando ahora mismo todos los vídeos que han volcado de los teléfonos móviles de los canteranos del Real Madrid. Y hay que recordar, Aimar, que el Código Penal para este tipo de situaciones de revelación de secretos, es decir, la grabación y difusión de este contenido sin autorización, y al ser una menor de edad, puede suponer una pena de 3,5 años de prisión hasta los 5 años de cárcel. Javier, gracias, buenas noches. Buenas noches. Pilar Marco Francia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Profesora de Derecho Penal y Criminología, especializada en violencia de género y delitos sexuales. Claro, aquí por lo que nos cuenta Javier, si la chica aceptó las relaciones sexuales, que es decir, eran consentidas, pero no que la grabaran, y menos aún, obviamente, que se difundiera, aquí hay 2 delitos, la grabación y la difusión. Bueno, es que habrá tantos delitos como, bueno, hay varias personas involucradas, entonces cada una de ellas habrá cometido un delito. Digamos que el delito sería de descubrimiento. Si ella, es que varía, o sea, si ella no aceptó la grabaran, estaríamos hablando de un delito de descubrimiento de secretos, porque está vulnerando además la intimidad de la víctima, en este caso de la chica de 16 años, ¿no? Entonces, si se difunden, engloba el tipo, digamos, o sea, es más complejo. No son 2 delitos, sería uno que sería de descubrir y revelar. Difundiéndolos. La chica tiene 16 años, con esa edad sí que hay consentimiento sexual, por mucho que el consentimiento mayores, sexual, ¿no? Sería válido, sí. Aunque, si tuviera 15, ahí sí que no habría consentimiento, ¿verdad? Si tuviera 15, estaríamos hablando de un delito de agresión sexual contra una menor. Lo que pasa que en derecho penal hay que matizarlo siempre todo, Aimar. Todo la respuesta siempre depende y, bueno, hay que verlo, porque los matices son absolutamente esenciales. Entonces, si la chica hubiera tenido 15 años y el chico hubiera tenido, por ejemplo, 17, se podría entender que tiene una proximidad en edad que hace que esa relación, el consentimiento sí que pudiera valer de acuerdo a otro artículo del Código Penal, ¿no? Que es como una especie de exención, las cláusulas de Romeo y Julieta, que se llaman, ¿no? Que están en el artículo 183 bis del Código Penal. Entonces, todo siempre con salvedades. ¿Se castiga igual el delito de difusión a quien ha tenido esa relación sexual, la ha grabado y la pasa, que a quien ha recibido el vídeo y lo pasa? O sea, que a quien reenvía. Nada que ver. No, nada que ver. No, primero, si ella no dio el consentimiento para que la grabaran, el delito es mucho más grave porque puede llegar, en el caso de que haya difusión, como es se supone este caso, siempre con todas las cautelas, por supuesto, la pena iría de 2 a 5 años de prisión. Y que además, como la menor era menor, tendríamos que ir en la mitad superior, es decir, que la pena iría de 3 años y medio a 5 años.
O sea, ¿vale? O sea, con el Código Penal en la mano. El hecho de que la víctima sea menor agrava las penas, claro. Sí, en este caso lo agravaría, efectivamente. Vale. Eso estábamos hablando en el caso de quien mantuvo la relación, lo grabó y lo compartió. Pero pongamos... Lo grabó sin que ella supiera que lo estaba grabando. Pero pongamos que a mí me llega ese vídeo y yo lo reenvío. Ahí... En ese caso sería un delito leve, está castigado con una pena de multa. Ajá. O sea, es muy importante que concienciemos a la gente de que cuando llega un vídeo de contenido sexual, primero hay que ser pedagógicos, entonces en no mandarlo, no rebotarlo a nadie, qué risa, porque estamos cometiendo un delito, es un delito leve, tiene una pena de multa de 1 a 3 meses, pero es un delito. De la misma manera que si yo consiento con mi novio a que me grabe, si mi novio luego lo difunde sin mi permiso, aunque el vídeo haya sido consentido, estaría cometiendo igualmente un delito del artículo 197.7. Yeah. Ese tiene pena de prisión o de multa. Ese tiene menor pena de prisión porque no se ha vulnerado tanto la intimidad, digamos, de la persona, porque se la ha grabado con su consentimiento en un espacio, digamos, cerrado, en un domicilio, y menoscabando la intimidad. Entonces ahí sí que va de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Alguien que recibe un vídeo grabado como este, con que no lo comparta y pare la cadena, ¿basta o está legalmente obligado a denunciarlo? Yo siempre lo denunciaría, por si acaso. Desde luego, parar la cadena es básico. O sea, tenemos que concienciar a la gente, primero, de que no se concienciar a los jóvenes, primero de que no se graben. Porque en el momento de que se graban y sale de su teléfono móvil, el control sobre la grabación en cuestión es absolutamente nulo. Entonces, una vez ya te haces una foto, te haces un vídeo de contenido sexual, puede acabar circulando vete tú a saber dónde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que concienciar a la gente joven de que primero no se grabe. Y, desde luego, en el caso de que descubra una grabación que hay un contenido sexual, no la difundan. Y no sabes tampoco si en el vídeo la persona que está participando es mayor o menor de edad, podemos estar ante un delito contra la libertad sexual de un menor y habría que denunciarlo. Yo entiendo que sí que es conveniente denunciarlo siempre, pues porque se está cometiendo un delito, básicamente. Doctora en Derecho Penal, especializada en delitos sexuales, ¿este tipo de delitos se dan más de lo que pensamos? Sí, es bastante frecuente. Incluso en el entorno de las relaciones de violencia, en el ámbito de violencia de género, muchas veces una pareja graba a la otra para luego amenazarla, extorsionarla, este tipo de cuestiones. Es bastante habitual. Pilar Marco Francia, muchísimas gracias. Buenas noches. A ti, Aymar. Buenas noches. Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es un asunto... es muy grave esto. Muy grave por varias razones. Y creo que debe servir para algo, a la espera de saber cómo acaba la denuncia, claro, porque al fin y al cabo hay que saber cómo acaba la denuncia y qué han declarado estos jugadores. Es igual, tiene que servir para muchas cosas. Por ejemplo, para hablar de consentimiento. Las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Y lo que se haga durante esas relaciones sexuales también tiene que ser consentido. El consentimiento para acceder, para tener una relación sexual no significa que puedas hacer luego lo que te dé la gana durante esa relación. Y por supuesto, grabar sin consentimiento es delito, lo ha explicado perfectamente la doctora. No se hace nada con los demás sin consentimiento. No se envía un vídeo así, ni aunque sea grabado de forma consentida. Y si lo recibes, esto es importante, si lo recibes, lo borras, denuncias, y deseas no haberlo recibido por una razón. Por el asco que te tiene que dar imaginarte a ti siendo grabado sin permiso, manteniendo relaciones sexuales y con ese vídeo circulando en tus espaldas. Que tu vida privada, tu vida más íntima, tu vida sexual sea expuesta a todo el mundo a tus espaldas por una grabación sin permiso o con permiso, da exactamente igual. La mayoría de los problemas que tenemos con la intimidad de los demás, con este tipo de intimidad de los demás, se resolverían de una forma muy sencilla y muy antigua. ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? ¿Te gustaría que te expusiesen a ti de esa manera, sin ningún control? La respuesta a estas preguntas es muy sencilla, sin embargo parece ser que muchos no las terminan de aprender. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un beso, chao.
Hora 25. Aimar Bretos. Cualquier observador externo que llegara ahora a nuestro país y se guiara solo por los reproches que se están cruzando con muchísima violencia argumental los dos grandes partidos, ese observador externo podría pensar que España está ahora mismo al borde de una crisis existencial, institucional, casi democrática. Hoy el PSOE ha acusado al PP de incitar al enfrentamiento cívico por el acto contra la amnistía que la dirección nacional del PP anunció un día después de que Aznar le señalara a Feijóo el camino de la movilización en la calle. Es verdad que el PP corría un riesgo con esta convocatoria improvisada y era que Vox se incorporara de alguna manera a ese acto convocado para 2 días antes de la investidura previsiblemente fallida de Feijóo, y por eso hoy hemos visto al PP haciendo mucho hincapié en que aquello es un acto del PP. Del PP, de nadie más, del PP. David Junquera. Puertas abiertas, eso es al menos lo que dice Cuca Gamarra sobre el acto que el PP quiere hacer contra la amnistía. Es abierto, si hay otros ciudadanos, otras organizaciones que dicen que quieren acudir, pues nada impide que alguien acuda, ¿no? Pero bueno, pues que nos lo comuniquen. No concreta el PP y Vox dice que por ellos irían, pero que no saben si hay derecho de admisión. Pues realmente no sabemos nada, no sabemos si somos invitados, si es un acto de partido, esperamos saberlo en las próximas horas. Nosotros estamos a la espera de conocer los detalles de esa convocatoria, porque no sabemos si se trata de un acto de partido. No hace falta que esperen más a Abascal y Millán. La número 2 del PP les disipa las dudas y disipa la posibilidad de otra foto estilo Colón. Es un acto del Partido Popular que organiza y convoca al Partido Popular. Organiza un PP que no quiere a Vox cerca, que no aclara si Feijóo irá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana y que asegura no se ha movido al dictado de Aznar. Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún mitin. Aznar no convoca, pero sí lanza este recadito en COPE para el gobierno, que tildó sus declaraciones de golpistas. Digamos, son las reacciones autocráticas propias de una autocracia. Defiende Aznar que Moncloa llama golpista o fascista a todo el que no comulga con sus decisiones, y responde el PSOE. Porque mientras algunos nos empeñamos en trabajar por la convivencia, por la concordia, hay otros en el Partido Popular que están incitando al enfrentamiento civil. Patxi López asegura que Feijóo, lejos de huir de la foto de Colón, la ha enmarcado y la ha puesto en multitud de autonomías y ayuntamientos. Pero esa convocatoria del anunciado gran acto del PP no ha calmado los ánimos en parte del Partido Popular, especialmente en el PP catalán, que le acaba de enviar esta noche un mensaje bastante nítido a Feijóo sobre los titubeos en la defensa de las ideas del PP frente a los independentistas, los titubeos. Mensaje 2 días después de que Feijóo reconociera que hubo contactos del PP con Junts. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha guardado silencio en los últimos días, había sembrado grandes expectativas sobre la charla que iba a dar esta tarde en Barcelona. Dará mensajes contundentes, advertían los suyos, y desde luego así ha sido, porque ha lanzado esta carga de profundidad dirigida a Alberto Núñez Feijóo, afeándole lo que llamaba titubeos y demasiada empatía con el independentismo. No nos volvamos a equivocar, decía. Y hay que hacerlo con ideas claras, sin titubeos, como decía. No nos volvamos a confundir. No conozco a un solo constitucionalista catalán que nos reproche falta de empatía con el separatismo. No, lo que nos han reprochado muchas veces, en todo caso, es falta de firmeza en algunas ocasiones. No conozco a ningún constitucionalista catalán, ni uno que nos reproche falta de mimitos a los de Junts o a los de Esquerra. No, más bien lo que nos reprochan, como decía anteriormente, es que en muchas ocasiones se han sentido abandonados. Y yo cuando oigo eso, a mí se me rompe el alma. Como dices, Aimar, ese acto mitin del PP en Madrid contra la amnistía, convocado para el día 24, no ha calmado los ánimos en el PP catalán, donde el entorno del presidente, así lo dicen en privado, creen que Feijóo huye hacia adelante, presionado por voces como la de Aznar, pero sin estar dispuesto en realidad a dar la verdadera batalla. Y como ejemplo ponen que Feijóo no confirme su asistencia a la manifestación, esta sí, manifestación, convocada en Barcelona contra la amnistía por Sociedad Civil Catalana. Manifestación que tendrá lugar el próximo día 8 de octubre, a la que sí irá Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. Hoy Cayetana Álvarez de Toledo instaba a Feijóo a acudir, aunque eso implique, decía, una nueva foto de Colón. La escuchamos. Si ahora me preguntas si no es bueno que vaya Feijóo, es que yo creo que deben ir todos. Sí. No puede haber excusas para no participar, es decir, no puede haber la excusa de no, es que van los de Vox, no, es que va no sé quién, no, es que no va no sé cuántos.
Y esto es un momento de verdadera responsabilidad individual ante la historia, ante el presente también. Esto se está disolviendo delante nuestro y hace falta una movilización dejando cualquier tipo de diferencia, remilgo de costado. Sin excusas ni remilgos, decía Álvarez de Toledo. Por cierto, Aimar, que nos cuenta nuestra compañera Laura Pons de Radio Barcelona, que nadie destacado de la dirección del PP de Cataluña ha acompañado hoy a Alejandro Fernández en su charla de esta tarde. Mariela, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y en el marco del debate sobre una hipotética amnistía, hoy el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos que presentaron Vox y varios diputados de Ciudadanos contra los indultos a los Jordis, a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El Supremo no entra en el fondo del asunto, no entra en si el indulto está bien o está mal. El Supremo lo que hace es zanjar que ni Vox ni Ciudadanos son perjudicados directos por los indultos y que por lo tanto no están legitimados para recurrir los indultos. Por lo tanto, esos indultos quedan, digamos, blindados. Y claro, esto sucede, decimos, en pleno marco de debate acerca de el paso siguiente, esos indultos, que sería la hipotética amnistía. Hoy Félix Bolaños ha celebrado la decisión del Supremo sobre los indultos así. Esos indultos en 2021 fueron un paso importante para la convivencia en Cataluña. Y en aquel momento fue una decisión valiente, que mucha gente no entendió, pero que 2 años después ya todo el mundo sabe que fue una decisión acertada y que fue una decisión útil que sirvió para la convivencia y para ir curando heridas en Cataluña. Y esa es el propósito del gobierno y ese es el camino. Garea, radiografía del momento político. Pues un poco disparatado, si se me permite. Primero hay una protesta contra algo que solo se aprobaría si saliera una investidura que va después de otra investidura que hay antes y que probablemente va a acabar en nada. Luego escuchamos a Patxi López en la misma frase decir: estamos trabajando por la concordia y la convivencia, pero el PP promueve el enfrentamiento civil. Y a años hablar esto del diálogo y la tranquilidad, y resulta que los dos grandes partidos están enfrascados en esto de llamarse golpista, de porque uno convoca una manifestación, el otro le dice lo del enfrentamiento civil. Yo creo ciertamente que deberían parar, y cuando digo deberían, digo los dos, porque me parece que cada uno podrá elegir quién es su favorito, como que ha empezado este tema, pero al final se han enfrascado en una especie de enfrentamiento dialéctico que solo es comprensible si se mira cuál es la estrategia de cada uno. Al gobierno le viene muy bien esa sobreactuación del Partido Popular para tapar la falta de concreción y la falta de explicación de si están negociando o no sobre la amnistía, que no deja de ser una patata caliente para el gobierno por lo que dijeron antes, y al Partido Popular le viene también meterse en este lío precisamente para tapar que tiene una investidura dentro de unos días que sabe con seguridad que no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante. Entonces, con los intereses y las conveniencias de los dos, la verdad es que me parece que para los ciudadanos es dejarnos un poco perplejos ese debate que tienen sobre algo además hipotético, utilizando la misma palabra que has utilizado tú antes. Lucía Méndez. Pues vamos a ver, el gobierno quiere desinflamar Cataluña, pero igual tendría que desinflamar antes el resto, toda España, y luego empezar por algún lado, ¿no? Yo creo que hay una inflamación que la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta inflamación? Yo creo que solo puede explicarse porque ambos partidos no descartan que haya unas nuevas elecciones, y esta yo creo que es una inflamación claramente electoral. O sea, tú estás viendo la realidad política y no parece que haya habido elecciones hace 50 días. Más bien parece que va a haberlas muy pronto, ¿no? Y creo además que los dos partidos, los dos grandes partidos, tienen en su interior unas convulsiones, cada uno por una causa, obviamente, producto del resultado electoral. En el caso del Partido Popular, producto de una victoria que es en realidad una derrota, cosa que todavía es más difícil de asumir, ¿no? Y en el caso del Partido Socialista, porque ellos saben perfectamente, la dirección, que aunque los viejos históricos del Partido Socialista no estén respaldados por la militancia y a nadie le importe lo que digan, perfectamente son conscientes de que están iniciando una negociación con una base que tiene que tiene reparos morales, digamos, ¿no? Es decir, negociación con un señor que está huido de la justicia, y negociación en la que ese señor pide
más o menos que le pidamos perdón por lo que pasó en el año 17. Yo creo que esa negociación es una negociación para el Partido Socialista muy penosa, ellos lo saben, y creo que esta inflamación que tienen de la conversación política y del debate público, pienso que se debe a los problemas internos que tiene cada uno. Luego supongo que entraremos, porque lo del Partido Popular merece capítulo aparte, ¿no? Porque en definitiva, si lo que están haciendo los dos grandes líderes, digamos, es enmascarando sus verdaderos problemas. En el caso de Feijóo, absolutamente surrealista y impropio de su figura política, que es celebrar una investidura primero en la calle y luego en el Parlamento. Es decir, si a mí me llegan a decir hace un año que esto iba a ser, yo hubiera dicho imposible. Feijóo es una persona de orden y esto es incomprensible. Y por otra parte, el presidente Sánchez está viendo, por cierto, mañana reaparece, ha estado callado, está viendo... Está callado, está con COVID, Lucía. Bueno, sí, hombre, pero tiene portavoces, Aimar. No, que sí. No, pero que reaparece mañana porque es el primer día que puede salir de la Moncloa. La dirección del Partido Socialista, a eso me refiero. Sí, vale. La dirección del Partido Socialista ha guardado silencio, dando pábulo a que Asens, Puigdemont y todos los demás establecieran cuál era el relato político. A eso me refiero, no a otra cosa. Jesús. Bueno, a ver, en el análisis de lo que está pasando, aparte de algunos factores que son evidentes, ¿no? Que es el resultado de las propias elecciones, o sea, es verdad que nadie diría que las ha habido, pero claro, teniendo en cuenta la incertidumbre que abre el resultado de las mismas, pues bueno, pues eso explica parte de la tensión. Pero hay cosas que son absolutamente, a mi juicio, novedosas o inéditas. Yo cuando he escuchado esta mañana a la portavoz del PP, a Cuca Gamarra, decir que la manifestación o concentración, el acto del próximo 24, creo que en la Plaza de España, la impulsa y promueve el PP, cito literalmente, en el marco del proceso de investidura. Claro, por eso he dicho. O sea, a ver, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de lo que es lo que debe ser el respeto institucional en democracia, ¿no? Sobre todo tratándose de, en este momento, el primer aspirante a gobernar, que tiene a los 2 días una investidura. Yo que se diga abiertamente y alegremente que incluyen una manifestación en la calle contra el gobierno en funciones dentro del proceso de investidura, me resulta absolutamente, no sé si trágico o cómico. Bueno, yo creo que es incluso peor de lo que dices, porque lo que están diciendo no es que sea un acto en contra, sino que es un acto en el que el Feijóo va a presentar su investidura en la calle, que es ya de rizar el rizo. Sí, pero bueno, todo tiene, como todos sabemos, todo tiene una explicación, y a mi juicio debo decir que en lo que es la táctica, no diría yo estrategia, porque uno desea que la estrategia sea algo más profundo, más solvente o más argumentado, ¿no? Pero la táctica en la que está el PP, creo que esta semana le está saliendo bien, porque lo fundamental es desviar la atención. Es decir, y eso explica también en parte esto que apuntaba Lucía del silencio, por decirlo así, respecto a lo que es la negociación o la conversación o la posibilidad de vías de alivio penal, como se dice, o de directamente amnistía, etcétera. Perdona, Jesús, ¿a quién crees que le está saliendo bien? Al PP. ¿Por qué? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se está hablando, mejor dicho, estos días, la mayor parte del tiempo en los principales medios? Pues otra vez, y esto sí que no es nuevo, de la posibilidad de el fin de la democracia, la destrucción de la unidad del Estado, la agresión a la Constitución, etcétera. No de cuál es el proyecto de gobierno del primer candidato a la investidura. Esto es lo que están consiguiendo, y es evidente que es así. Y en este sentido sale bien. A medio plazo, y digo que eso explica lo del silencio que decía Lucía, porque la estrategia en principio del PSOE y del gobierno, pero bueno, fundamentalmente del PSOE, ha sido nosotros no hablaremos de lo que es la negociación para la investidura hasta que no
se produzca la investidura o no investidura del señor Feijóo. Pero mientras, como apuntaba Lucía, va la vicepresidenta segunda, que aunque sea de otro partido, por eso he dicho, por parte segunda, la estrategia por parte del PSOE. A Bruselas, pero no nombra un equipo de 20... Sí, Fernando, pero no mezclemos todas las fichas del tablero, porque eso no puedes acusar a uno de lo que hace otro. Es decir, podemos examinar si el gesto y la acción que tuvo Yolanda Díaz y con qué motivos, bueno, pues venía bien o venía mal a la estrategia del PSOE. Eso da argumentos al PP, Jesús. Bien, pero lo que quiero decir es que hasta el momento, en lo que es el fondo de la cuestión, conocemos las condiciones máximas, las primeras, de una parte, de los independentistas. No conocemos nada, prácticamente nada, de, bueno, qué condiciones va a poner o va a ofrecer sobre la mesa el PSOE, hasta qué punto, y por lo tanto esto, que eso sí lo han dicho claramente hoy también los portadores del PP, la manifestación y todo lo que están haciendo es preventivo. Bueno, estamos entrando en unas formas democráticas que es que llegan al colmo de acusar de lo más grave a cualquiera de forma preventiva. Y esto yo creo que hay que hacérselo pensar. Es decir, que por un lado está la táctica, insisto, y en esto yo creo que el PP lo está consiguiendo con ayuda también de las opiniones libres de exdirigentes del PSOE, de líderes mediáticos, de gente que ya, insisto, escucha otras veces advertir de la destrucción de España. Lo hemos vivido todos, y no hace tanto. Pero dicho esto, digo, y a mí me sorprende, y ahí sí me sorprende, que claramente se diga, no, estamos haciendo esto porque consideramos que está dentro de un proceso de investidura en el que usted se ha empeñado aún sin tener los votos. Garea. Tienes razón, y por eso hablaba de cómo se han trastocado los tiempos y se está hablando sobre algo que es de una investidura posterior, mientras tú tienes que ir a la tuya, que es Feijóo. Lo que ocurre es que en ese clima, y citaba lo de Yolanda Díaz, no culpando a Moncloa de eso, pero sí demostrando que el hecho de que se produzca eso llena la conversación política del tema de la amnistía, y mientras el gobierno, quizás si quieres te lo acepto atado a pies y manos porque antes hay otra investidura y por eso no puede mostrar sus cartas, lo admito. Y ahí sí hay un respeto institucional. Claro, pero como en política... El jefe del Estado encarga la investidura. En política existe el horror vacui, y cuando alguien no llena un hueco, se llena con el hueco de los demás. Claro. En este caso, con el de Yolanda Díaz y con el del Partido Popular. Y claro que no tiene sentido. Lo que pasa es que estamos en un momento de botes de humo por parte de los dos partidos, me parece a mí, para tapar cuáles son sus estrategias, que creo que está bien tirado lo que decía Lucía antes. Los dos con reojo están mirando la posibilidad de unas elecciones, de unas elecciones repetidas. El Partido Popular tiene que hacerse el relato primero, de tomar la iniciativa dentro del espacio político que va desde el PSOE hasta la extrema derecha. O sea, ya ha comprobado en las elecciones que mientras Vox siga fuerte no tiene ninguna posibilidad de gobernar, y necesita poco a poco ser quien protagoniza esa oposición frente a Pedro Sánchez, incluso en la parte más dura y en la calle y respecto a Cataluña o al tema territorial, y necesita al mismo tiempo apelar a ese voto útil para el caso de que hay unas elecciones repetidas. Y el Partido Socialista no puede decir si ahora está a favor o no de la amnistía, entre otras muchas cosas, porque si fracasa esa negociación y no hay investidura de Pedro Sánchez y se va a las elecciones, es muy probable que fuera a esas elecciones con el mensaje de no me he rendido a Puigdemont y no he cedido a esto. Claro. Luego, que nadie en el Partido Socialista y en el gobierno se dispare y diga que estamos ahora a favor de la amnistía. Entonces estamos en ese barullo que lo que termina habiendo, insisto, son los botes de humo de todos los partidos, y debajo de eso lo que hay es el Partido Popular, Feijóo, que mueve la bicicleta para no caerse y por eso le da pedales cada día, y a veces los da pedales en un sentido, en otro, y el gobierno, que no puede desvelar cuáles son sus cartas para esa negociación. Bueno, lo que va a hacer mañana el presidente del gobierno, ya lo decía Lucía, es salir de la Moncloa porque ha dado negativo en COVID. Va a estar en la sede de la COE, va a presentar allí la propuesta estratégica de la presidencia española de la Unión Europea para fortalecer la seguridad económica, y allí se va a encontrar, va a ser el anfitrión de Sánchez, de hecho, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que hoy se ha cubierto de gloria hoy Garamendi en un acto sobre el liderazgo empresarial femenino, en un momento de plena efervescencia aliade. Garamendi ha dicho que las mujeres son tan talentosas
que los hombres vamos a tener que terminar defendiéndonos de ese talento. El problema que tenemos nosotros es que vamos a tener que empezar a pensar en alguna ONG para defendernos los hombres, porque yo creo que la preparación de las mujeres, porque la capacidad, porque la forma de trabajar, porque el talento femenino es espectacular, donde habría que empezar a pensar si es el 50% o es el 60-40. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que las mujeres tienes que tener muy claro. No hay techo de cristal, igual es que nosotros estamos encima de un cristal y tenemos un problema. Yo creo que no se preocupe el presidente de la patronal, no se preocupe que los hombres no vamos a necesitar ONGs que nos protejan del talento femenino, no las vamos a necesitar. Después de siglos aprovechándonos del talento femenino, por cierto. Lo que sí vamos a necesitar es más sentido común y menos cuñadismo para dejar de soltar cosas como esto que ha dicho Garamendi cuando se ha dado cuenta de que él estaba repitiendo la misma chaqueta que llevó ese acto el año pasado. Bueno. Yo, por cierto, me he dado cuenta que he traído la misma chaqueta, o sea que yo creo que también la voy a cambiar para que... Pero si los hombres no cambiáis la chaqueta, lo que cambiáis es la corbata. Pero yo me fijo diferente. También, ¿eh? La corbata es diferente. Esto es yo tengo la sensibilidad femenina, me he dado cuenta que llevaba la misma chaqueta. Garamendi tiene sensibilidad femenina, Lucía, porque se ha dado cuenta de que repite chaqueta. Pues es que, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor no es lo que dice, lo peor es que el tono de bromita, de qué gracioso soy, fíjate tú, qué campechano, ¿no? Me parece alucinante, o sea, me parece alucinante. Bueno, a ver, Garamendi no se ha distinguido nunca por ser una persona con unos discursos brillantes, ¿no? Y una oratoria y una capacidad dialéctica y una oratoria demasiado depurada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre ha ido por ahí pues diciendo cosas y tal. Es una persona relevante desde el punto de vista de la sociedad española, es un interlocutor social importante, representa a una organización que no es poca cosa, ¿no? Que es la Organización Empresarial Española, y claro, oyéndole pues es que se te ponen los pelos de punta, no sé cómo decirte, porque imagínate tú lo que deben ser esas reuniones de empresarios con este señor, si habla así en un acto público sin que le importe, pues no sé, yo creo que debería reflexionar a propósito de su agenda y de cómo tiene que encarar, ya que no se puede reprimir, pues debería ensayar, ¿no? Ensayar las intervenciones públicas, y si tiene algunas mujeres delante, pues que las ensaye delante de ellas y que les diga, oye, a ver, esto es oportuno o no es oportuno, me voy a meter... No, hombre, por favor, o sea, de verdad. Hablando de feminismo, de machismo, el gobierno valenciano ha destituido esta tarde al subsecretario de Justicia de ese gobierno, que es de Vox. Lo destituye al conocer que está condenado por violencia de género, por haber amenazado con un cuchillo a su pareja y haberle pegado un puñetazo en el hombro delante de un menor. Esto pasó hace 12 años. Estamos en el 23, esto pasó en el 11, hace 12 años. Le condenaron, él ha ocultado esa condena tanto a su partido como a su gobierno, y de hecho Vox no lo destituye porque estuviera condenado por violencia de género. Porque de hecho Vox en la Comunidad Valenciana llevó de cabeza de lista primero a las autonómicas y después a las generales a un señor que en su día estuvo condenado por violencia contra la mujer. Vox, por lo que se carga a este hombre, es porque no les contó que estaba condenado por violencia de género. No les parece incompatible con el cargo público la condena, sino que no les contara la condena por violencia machista. Radio Valencia, Inma Pardo. La SER ha tenido acceso a la sentencia de conformidad dictada por el juez en octubre de 2011, después de celebrarse un juicio rápido. En ella se condena a Luis Manuel Martín Domínguez a 11 meses de alejamiento y de no contacto con la víctima, su mujer, por un delito de maltrato en el ámbito familiar. En concreto, por haberle propinado un puñetazo en el hombro y haberle amenazado con un cuchillo delante de su hijo, tal y como relató la víctima en su declaración ante los agentes de la Guardia Civil que iniciaron la investigación. Hoy, en un pleno del Consejo Extraordinario, comparecían la portavoz del Gobierno de Carlos Mazón, Ruth Merino, y la consellera de Vox que le nombró, Elisa Núñez, para justificar este cese. Yo creo que he actuado con coherencia, he actuado en el marco del pacto de gobierno entre el PP y Vox. Yo recibo la información esta mañana, una información que desconocía,
que no me había sido trasladado por la persona de la que estamos hablando y evidentemente la pérdida de confianza es total. Ni la portavoz ni la consellera han explicado por qué, por el mismo delito, se mantiene a Carlos Flores como diputado en el Congreso por Vox, después de haber sido candidato a la presidencia de la Generalitat y de haber negociado el pacto PP-Vox que materializó el cambio de ciclo político en la Comunitat Valenciana. Gracias, Inma. Y sobre destituciones, el Consell de Menorca ha cesado a la directora insular de Proyectos Sostenibles, que era una señora del Partido Popular. La cesan por haber montado la fiesta de cumpleaños de su hija de 8 años en un islote protegido. Dice ella que era una prueba piloto para programas de ir allí a la isla y tal. Bueno, la cosa está que se llevaron 65 personas al cumple de la cría en esa prueba piloto con tarta de cumpleaños incluida. Radio Menorca, Edu Zendán. La fiesta en cuestión se celebró el pasado 2 de septiembre y para ello se tuvo que movilizar al capitán del barco y al marinero de la barcaza que realiza habitualmente los traslados hasta este islote. Enmarcada en principio dentro de una prueba piloto para ofrecer visitas al recinto histórico de Lazareto a los alumnos de primaria, esta visita se realizó con los compañeros de clase de la hija de la directora insular y sus padres, a quienes envió un mensaje en el que los invitaba a sumarse como tripulantes a una misión y a una ruta de exploración hasta el islote para así cumplir el deseo de su hija, capitana de la expedición. La directora cesada admitía este jueves su error, afirmando que había sido de forma pero no de fondo, y justificaba la fiesta asegurando que solo intentaba compaginar su vida profesional con su vida privada. Mi error, que ha sido de forma y no de fondo, fue ofrecerle una pequeña sorpresa a mi hija, compaginándolo con el calendario laboral. Ante el revuelo suscitado este jueves al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, no le ha quedado más remedio que dejar caer a su directora insular, asegurando que a partir de ahora serán mucho más escrupulosos en la gestión de los bienes públicos. Eso en Baleares. Y en Galicia, el alcalde de Ourense, el siempre rodeado de polémica Gonzalo Pérez Jácome, ha cesado a la tesorera del ayuntamiento porque le parece que era demasiado tiquismiquis con las facturas, literal. Radio Galicia, Fernando Becerra. No es la primera vez que el polémico alcalde de Ourense culpa a los funcionarios municipales de los problemas de gestión en el ayuntamiento. Esta vez, Gonzalo Pérez Jácome señala directamente a la tesorera, a la que le reprocha un exceso de celo en su trabajo. Según Gonzalo Pérez Jácome, es demasiado tiquismiquis, ha dicho, y está ralentizando el pago de facturas y el cumplimiento de plazos. Esta tesorera, que tiene un problema para mí grande por ser, como se dice coloquialmente, demasiado tiquismiquis, pero mucho más tiquismiquis que un notario, que un juez y que un banco. Yo vi a la tesorera como llama a gente para pagarle 6 euros y le dice: venga aquí porque la firma que pusiste no me coincide este rabito, a ver si eres tú, a ver, enséñame el DNI. Y le comprueba el DNI porque en la firma no le coincide muy bien un rabito. Yo nunca vi a nadie en un banco hacer eso. Jácome ya le ha notificado a esta tesorera que mira con lupa las firmas su cese. Se trata de un puesto de libre designación que viene del último gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Malas noticias para quien tenga una hipoteca variable o para quien esté buscando una hipoteca, porque el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés hoy. El precio del dinero lo deja en el 4,5%, que es la tasa más alta desde hace casi un cuarto de siglo, desde 2001. Había una discusión muy intensa, hay una discusión muy intensa entre quienes dicen, ojo, que la economía europea está resfriada y si encarecemos los tipos esto se va a frenar más. Ellos por un lado, y por otro, los que dicen hay que seguir subiendo los tipos porque hay que controlar la inflación como sea, cueste lo que cueste. Y estos segundos son los que van ganando, al menos por ahora. ¿Qué efectos va a tener sobre nuestro día a día la subida de los tipos de interés de hoy? Jordi Fábrega, buenas noches. Con la subida de hoy, el alivio en las cuotas de los créditos y de las hipotecas tardará aún más en llegar. De hecho, el Euribor ya está subiendo, como dices, y ha roto su tendencia bajista del mes de agosto, así que habrá que seguir pagando más en las cuotas a final de cada mes. El Banco Central Europeo ha optado por seguir luchando contra la inflación, aunque sea a costa de deprimir más el consumo y la economía en general, y además avisa de que aunque la de hoy puede que sea la última subida de tipos, las bajadas tardarán bastante en llegar. Key ECB interest rates have reached levels that maintained for a sufficiently long duration. Los tipos están en un nivel que si lo mantenemos durante un largo periodo ayudarán a bajar la inflación, ha dicho Christine Lagarde, la presidenta de la institución. Así que vienen muchos meses con los tipos de interés en el 4,5%, que es el nivel más alto desde 2001, para intentar combatir la subida de los precios. Y hablando de precios, hoy la Organización de Consumidores Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a 8 grandes supermercados para que se investigue si están hinchando los precios de algunos alimentos
alimentos a los que se les rebajó el IVA y, por tanto, hinchando sus margen de beneficios. Rubén Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Secretario General de Facua, ¿exactamente cuáles son sus sospechas? Bueno, nuestras sospechas son que detrás de esos precios que están subiendo desde que se aplicó la rebaja del IVA, el 49% de los precios de los productos que venimos analizando, pues que detrás hay, en una parte de los casos, subida de márgenes de beneficio. No en todos los casos se puede decir que siguen encareciéndose los costes de esos productos. Está claro que los costes se frenaron, esos incrementos de los últimos años, y que también ha habido algunos en los que han bajado incluso los costes. De hecho, estamos esta semana especialmente atentos al sector del aceite de oliva y nos hemos llegado a encontrar que una misma marca en distintas superficies comerciales varía de precio hasta 4 euros el litro, con lo cual evidentemente la que lo vende más caro es que está ganando más dinero. Por ello, con lo cual ha inflado márgenes, que es algo que prohíbe el Real Decreto Ley de la bajada del IVA. El subidón que estamos viendo, y abro el paréntesis para centrarme en el aceite de oliva, el subidón que estamos viendo del precio del aceite no está justificado, a su entender. En parte sí, en parte no, y ahí está el gran problema. En el sector pues están con el juego del a río revuelto ganancia de pescadores. Me están vendiendo como consumidor el discurso de que los agricultores no tienen más remedio que encarecer sus precios porque han tenido durante 2 años malas cosechas, y eso es verdad, pero eso no significa que puedan subir sus precios al consumidor final hasta donde les dé la gana. Se supone que la subida tendría que ser proporcional al encarecimiento en origen. Imaginemos, y me invento una cifra, que en origen se ha encarecido 4 euros el litro en estos meses. Pues sería normal que hoy yo pague 4 euros el litro más que en enero, pero es que no pago 4 euros el litro más, pago eso y otro plus que es margen. ¿Margen para quién? Pues para el fabricante o para la cadena de supermercados. Y cuando ustedes van al gobierno y le dicen, mira, tenemos estas 8 cadenas de supermercados de las que sospechamos que puedan estar hinchando esos márgenes, ¿el gobierno qué les dice? Bueno, eso ha sido un gran lío, porque en diciembre Calviño dijo que para controlar lo que pasara con los precios vinculados a la rebaja del IVA y evidentemente la congelación de márgenes, iba a estar competencia, iba a estar para sancionar. Nosotros nos creímos a la vicepresidenta y hemos estado meses presentando denuncias ante competencia contra esas cadenas de supermercados. Competencia no nos contestaba, elevamos una queja al defensor del pueblo y después de esa queja, competencia nos acaba de decir esta semana que es que ellos no tienen la potestad sancionadora ante eso, solo ante pactos colusorios y otras prácticas que vulneren la normativa de competencia. Por tanto, nos vienen a decir que Calviño se equivocó, vamos a ser benévolos, ¿no? Bien, hemos analizado la normativa de comercio, de competencia, de consumo, y vemos que, por tanto, el único organismo del Gobierno de España que tendría capacidad sancionadora para esto está en el Ministerio de Consumo, porque es la Ley de Defensa de los Consumidores la que dice que es una infracción de consumo cualquier subida de precios o de márgenes que vulnere alguna norma que lo limite. Y por eso se hemos trasladado a Garzón esta semana. ¿Y qué les ha nos hemos llevado la desagradable sorpresa esta mañana de que el ministro de Consumo, en declaraciones a la prensa, ha dicho que es cierto que el gobierno tiene competencias para sancionar estas prácticas, pero que desgraciadamente su ministerio no es el que tiene las competencias. Y hombre, la verdad es que sí las tiene, lo tenemos claro, lo dice el artículo 47 de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Se lo hemos trasladado al ministro y al equipo del ministro, le estamos insistiendo por activa y por pasiva. Es más, si el ministro dice que desgraciadamente no puede actuar, se ve que tiene ganas, ¿no? Desgraciadamente no puedo, le gustaría. Bueno, pues sí, que se lea bien su propia ley o la ley que tiene que aplicar, porque lo dice clarito, clarito. Vamos a ver si a lo largo de los próximos días se lo piensan en consumo y nos dicen que sí, porque si no, nos vamos a encontrar con que absolutamente nadie en el gobierno va a actuar ante el incumplimiento de un Real Decreto Ley que estaba francamente bien redactado, pero igual lo redactaron simplemente para que quedara de adorno y no sirviera de absolutamente nada, cosa que sería bastante escandaloso. Una pregunta, y en este pasarse la pelota, Consumo, si reconoce que el gobierno sí tiene capacidad sancionadora, pero dice nosotros no somos, ¿Consumo señala a alguien dentro del gobierno? Bueno, a vosotros, a los medios, os está diciendo que el competente es Agricultura. Agricultura, a vosotros, a los medios, os está diciendo que el competente es Hacienda, y Hacienda le está diciendo a los medios que el competente es Asuntos Económicos y la CNMC, pero la CNMC nos dice a nosotros, y yo creo que con buen criterio, porque nos hemos revisado la normativa, y es cierto que ellos no tienen la competencia sancionadora ante subidas de márgenes. Otra cosa es ante pactos colusorios, ahí sí la tendría. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias, buenas noches.
A vosotros, un abrazo. Total, uno y el otro y el otro y el otro, y el litro de aceite lucía a casi 10 euros en algunas estanterías. Bueno, esto se está sucediendo ahora mismo una cosa, Aimar, muy rara y muy inquietante en la vida española, ¿no? Que es que la política va por un lado y la vida de las personas va por otro. En fin, el precio del aceite de oliva, que nos han explicado que es por la cosecha y por, en fin, todo lo que sabemos, realmente no hay una explicación muy, en fin, que sea comprensible para nosotros que vamos al supermercado y vemos que de repente un litro, es que es incomprensible. Si de repente algo tiene que pasar en el mercado. Yo creo que este gobierno ha intentado resolver eso y no lo ha conseguido, porque a lo mejor es muy difícil, y no digo que no, pero el impacto que este tipo de cosas tienen sobre la vida de las personas es muy grande, Aimar, igual que las hipotecas, cuando la subida de precios del BCE. Quiero decir que hay digamos, muy poca sensibilidad y muy poca empatía de las instituciones públicas hacia los problemas que tienen en este momento, particularmente los problemas que tiene la gente más necesitada, porque, claro, en fin, nosotros pues podremos pagar un litro de aceite de oliva, pero hay gente que no puede, y yo creo que esa gente que se ha quedado por el camino es la que está ahora mismo, es la más vulnerable y es la que está más abandonada. Jesús. Sí, a ver, se pueden entender algunos de los factores que me están explicando para esa subida estrepitosa del aceite de oliva. O sea, yo puedo entender que la sequía afecta a la limitación de la cosecha y a la producción, pero hay otros factores que efectivamente no se justifican. En el caso del aceite concretamente, es verdad que también explican, oiga, tenemos un problema desde hace mucho tiempo, que fue cuando se cedió gran parte de la distribución a manos ajenas a España, y cómo hay un porcentaje del aceite español que se va afuera, y eso explica que ahora mismo los precios del aceite de oliva en España son bastante más altos que en otros países. En París o en Roma el aceite de oliva no está tan caro como aquí, y eso tiene una explicación de lo que es ya cómo es un sector en el que entraron desde hace mucho tiempo otras manos, ¿no? Como pasa con otros muchos sectores. Dicho todo esto, yo creo que lo que ya hace tiempo que ha ido calando en la sociedad es que la política está para poner límites a lo que no está justificado en el mercado libre. Y bueno, pues ya ha explicado el portavoz de Facua lo que parece que sí se podía hacer o no se podía hacer. Mire, a mí, al ciudadano, no a mí, creo que le importa poco si quien tiene que tomar medidas en este sentido es Consumo, o es Hacienda, o es el Ministerio de Economía, o es Agricultura. Pero la cuestión es que no se puede, cuando estamos hablando de necesidades prioritarias de cualquier hogar, y sobre todo esto, como siempre, afecta efectivamente a las capas más que tienen menos ingresos, ¿no? Y menos renta. Bueno, hay que actuar. Y esto sí me parece que en eso hemos avanzado en los últimos años, que es que, bueno, por lo menos ya no tenemos que debatir si se debe o no se debe poner coto a ciertas voracidades del mercado, que además convierten el mercado en otra cosa muy distinta a lo que es la libre competencia, ¿no? Yo en ese sentido creo que hay que seguir presionando y hay que seguir reclamando y hay que actuar, ¿no? Sí, fíjate, hablaba el portavoz de Facua de cómo en muchos casos se estaba absorbiendo la bajada del IVA para beneficios empresariales. ¿Quién lo hubiera dicho, Quiero decir, estábamos avisados cuando se aprobó esa medida. ¿No te ha sorprendido? No, yo escuché, de hecho, y en esto, iba a ser contraproducente, en su favor, a la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, creo que fue hacia diciembre, si no me equivoco, del año pasado, cuando se aprobó la bajada del IVA, y advirtió, ojo, porque va a pasar esto y por eso estamos en contra. Y es justo lo que, al parecer, según Facua, está contando que ha pasado. De lo que dices tú, Jesús, tienes toda la razón, que ha cambiado ya el modelo y ya nadie se plantea si hay que intervenir o no. El problema es cómo se interviene y quién empieza por inspeccionar. Pero es claro, decir, es que estamos en un país en el que cuando las empresas no aplican las medidas que se aprueban legítimamente, no hay nadie siquiera que lo inspeccione. Por ejemplo, gasolinas, ¿te acuerdas? Cuando hay acuerdo entre determinadas empresas para acordar precios,
cuando era un acto fallido, cuando se ponen de acuerdo determinadas constructoras, cuando los supermercados, es decir, se hacen leyes en las que luego no hay a quien se atribuya esa inspección de que no ocurran las cosas. Yo creo que hay se dos dice partes. la CNMV, sí, pero se le meten más funciones sin tener capacidad de sanción y de inspección siquiera. Bueno, depende de los motivos, lo ha explicado Rubén Sánchez también, ¿no? Si lo que estuviera ocurriendo en el sector del aceite es que están grandes distribuidoras poniéndose de acuerdo para que los precios sean más altos, la CNMV tiene capacidad sancionadora. Otra cuestión es que incluso en esos casos, como ha ocurrido con constructoras, con petroleras, con distintos sectores, es que las sanciones que se ponen no son disuasorias y se ha demostrado ni porque siquiera han vuelto llegan, a repetir. Ni siquiera llegan a imponérselas porque hay recursos que paralizan las sanciones. Por lo tanto, estoy de acuerdo, aquí falta una segunda parte de esto que antes comentaba, de cómo se ha ido calando en la sociedad, y hay cosas sobre el llamado mercado libre. Insisto, llamado, porque esto otro también se las trae. Yo cada vez que se habla de que estamos en la libre competencia, yo no. Mientras haya oligopolios, no hay libre competencia tal cual, como está definida, ¿no? Pero dicho esto, yo no discuto que una de las medidas más urgentes que podía tomar, que estaba en sus manos, el gobierno, fuera rebajar el IVA. Lo que falta es la segunda parte, es decir, crear mecanismos para aplicar, y usted está absorbiendo la rebaja del IVA. A mí lo que me preocupa es, digamos, la caída de brazos, es decir, bueno, pero es que hacemos lo que podemos, pero estos señores siguen ganando el máximo, siempre, lo que puedan, a costa del consumidor. No, ahí es donde hay que seguir actuando. Mecanismos que permitan eso. Oiga, pero mecanismos de verdad disuasorios. Claro, en los dos sentidos, en inspección y en sanción. Porque ya que lo has mencionado, lo que ocurre, y es un problema que tiene la CNMV y lo cuenta, es que cuando abre expediente, hace el larguísimo proceso de sanción, sanciona a una empresa. Esa empresa lo termina recurriendo sucesivamente, mientras está paralizada esa sanción. Y hay algunos casos en los que, volvemos a la palabra de moda, va a tener que haber una amnistía a algunas de esas empresas, porque esas empresas son las únicas que operan en determinados sectores, y como la sanción lleva aparejado dejar de contratar con la administración, es inejecutable esa sanción, y por tanto no va a ser posible. Me estoy yendo mucho del tema de los supermercados, pero demuestra que necesitamos también una estructura de inspección, de sanción, de ejemplaridad, porque en este caso las sanciones también lo tienen que ser. No, y de hecho grandes empresas terminan ganando casos de ese tipo que tú estás apuntando en los tribunales, al final, sobre todo por la inmensa capacidad que tienen para discutir y encontrar los orificios legales para escaparse de la sanción fundamental. Esto ha ocurrido, como sabemos, ya unas cuantas veces, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que seguir, que para eso está la política, hay que seguir creando legislación, normativas, etcétera. En definitiva, es que los ciudadanos tengamos elementos de defensa. Y que porque cada abogado que tiene la CNMC, estos despachos tienen 10. Claro, y tú si denuncias un CNMC supermercado, te sale uno bueno, estos despachos te lo contratan pagándole 3 veces lo que cobran en la CNMC. Hora 25, seguimos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche en el larguero, Manu Carreño, la última hora acerca de la detención de 3 canteranos del Real Madrid, la investigación a otro más por la grabación y difusión de un vídeo sexual contra el criterio de la víctima. Ya es una chica menor. Sí, es una menor de 16 años. Quien ha denunciado es su madre, no por las relaciones sexuales, que al parecer pues eran consentidas, pero sí por la grabación y por la difusión del vídeo. Ya lo habéis contado y lo veréis contando, luego ampliaremos y daremos algún detalle más. En principio, el Real Madrid, como dice en el comunicado, está esperando conocer todos los detalles para tomar las medidas que consideren oportunas, que podemos imaginar cuáles van a ser. Y estamos pendientes también de la reunión que ahora mismo, 11 de la noche, siguen manteniendo las jugadoras de la selección española, que desde hace unos días anunciaron que no volvían a la selección mientras no se tomasen medidas. Ha dimitido Rubiales, han echado a Jorge Vilda, pero a esta hora, mañana da la lista la nueva seleccionadora Montse Tomé a las 4 de la tarde, y a esta hora todavía no sabemos si Montse Tomé las va a poder convocar o no. Así que vamos a ver si apuran un poquito más. Mañana, por cierto, declara Rubiales. Sí, mañana, por supuesto. Nacional. Mañana a las 12 va a ser después de todas las entrevistas que ha dado, mañana da entrevista al juez de la Audiencia Nacional. Sí, que es la que cuenta. Manu, hasta luego. Adiós, Aimar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, sin grandes cambios en este sentido, es decir, la tarde será calurosa, un poco fresco a primeras horas de la mañana, pero muchísima atención las próximas 24 horas a las tormentas. Vuelven las tormentas con más severidad, que ahora mismo, por ejemplo, se están gestando ya en distintos puntos del interior peninsular. De hecho, desde ahora hasta bien entrada la madrugada, especial atención al norte de Extremadura, también de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid y al sur de Castilla y León. Es aquí donde en distintos momentos de esta madrugada tendremos lluvia torrencial con fuertes rachas de viento, también rayos y truenos que seguro que van a despertar a más de uno. Después, avanzada la madrugada, cuidado en Andalucía y Castilla-La Mancha. También se irá añadiendo mañana por la mañana la Comunidad Valenciana. Es aquí donde se esperan las tormentas más fuertes en ese intervalo de tiempo, y después durante la tarde de mañana las tormentas, también muchas de carácter violento, se desplazarán al norte de la península, también a Baleares. Especial atención en Cataluña, es donde se pueden producir las acumulaciones más significativas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha negado a fiscalizar antes de que se estrene el documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez sobre el etarra Josu Ternera. Es un documental que incluye una entrevista al etarra, pero más cosas, por lo que nos cuentan los que han podido verlo, que son nada. Es que es un grupito enano de personas. Prácticamente nadie ha visto todavía este documental. Se va a estrenar la semana que viene en el Festival de Cine de San Sebastián, en el Cinema al Día. Una asociación de víctimas había pedido a la Fiscalía que comprobara antes del estreno si en esa película hay algún delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas. La Fiscalía lo que ha dicho hoy es que no cabe hacer nada antes del estreno. Estaríamos hablando de censura previa. Hoy se ha conocido que Ternera admite en ese documental que estuvo implicado en el asesinato del alcalde de Galdacao en el 76, el Gorgori Ibarretxe. Es un asesinato que quedó amnistiado por la ley de amnistía del 77, y además es un asesinato por el que nunca se llegó a investigar a Josu Ternera. No se sabía que había estado implicado. En ese documental debe de contarlo. 500,000 de personas que no han visto el documental firmaron el lunes una carta contra el supuesto blanqueamiento de ETA y el blanqueamiento de la figura de Josu Ternera. Pedían al fiscal que lo retirara, pedían al festival que lo retirara, y el festival ha dicho que no va a cancelar nada. Y Jordi Évole ha escrito: entrevistar no es blanquear, entrevistar no significa compartir las ideas del entrevistado. Parece mentira que todavía tengamos que aclarar cuestiones tan obvias. Lucía Méndez, ¿tú qué opinas de esta polémica? Bueno, yo creo que a mí me parece que blanquear a Josu Ternera es imposible. Y no creo que efectivamente entrevistar a alguien sea blanquearle. Igual pasó, acordados con la polémica de Otegi en la televisión pública, ¿no? A lo largo de la historia, y aquí los tres hemos estado en los mismos sitios, a la dirección de ETA la han entrevistado muchos periodistas. En los años del plomo. Sí, nosotros tenemos un director que lo hizo, pero no solo nuestro director, Pedro J. Ramírez, también hubo otras personas que entrevistaron a la dirección de ETA, y los propios gobiernos se sentaron en la mesa con la dirección de ETA. Es decir, que yo creo que eso por una parte es así. Ahora, es verdad que los que han firmado, que a mí me merecen, algunos de ellos más respeto que otros, pero bueno, en general me merecen un respeto. Lo que sostienen no es quitarle el derecho a Évole de entrevistar a alguien desde el punto de vista periodístico. Eso, lo que cuestionan es hacer de eso un espectáculo o un festival. Que yo creo que es decir, digamos que este es el matiz. No creo que nadie pueda acusar a Jordi Évole de estar blanqueando nada. Es decir, pero es verdad que el hecho de que se ponga en un festival, que se difunda en un festival, no es estrictamente periodístico. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de espectáculo, estamos hablando de cine, es otro registro, ¿no? De todas maneras, yo creo que es una buena idea en general no hablar de las cosas antes de verlas, en general. Y mereciéndome el respeto de esas personas, y desde luego dándome muchísimo asco Josu Ternera, y seguramente cuando vea esto me dará más asco todavía. Es como cuando veo a Otegi casi. Pues yo creo que este tipo de cosas lo que hacen es poner ante los ojos de la gente la realidad, y me parece que siempre es malo para ellos, porque verles, digamos, en su desnudez
y en su barbarie siempre supone un rechazo por parte de los ciudadanos. Pero yo no sé si les tengo respeto o no a los que han firmado ese comunicado, porque no sé quiénes son, pero ya tienen un punto negativo, en mi opinión. Y es que no han visto el documental. Claro, yo coincido absolutamente. Es decir, yo lo veré por pura, sobre todo, curiosidad periodística, por ver el documental. Y cuando termine de verlo, podré decir Jordi Évole qué gran labor ha hecho periodística, o ha blanqueado y enaltecido a un terrorista. No lo sé, lo digo como supuesto, no tengo ni la menor idea. Pero lo que me parece muy imprudente... Me atrevo a suponer que no será la segunda opción. O sea, no, lo digo como claro, opciones posibles, pero yo también creo que no, porque le conocemos y sabemos lo que hace. Pero digo como hipótesis, pero entonces sí que cabría hacer un comunicado diciendo eso. Pero si nadie lo ha visto, me parece absurdo. Y respecto al otro, pues es un festival de cine donde también hay cine documental, y uno de los géneros del cine documental es precisamente esto. Insisto, sin verlo, porque ni siquiera sé qué tipo de documental es, pero me parece bastante imprudente, que es fruto de la época esta en la que estamos, que cualquiera hace cualquier cosa y ya lo convertimos en un escándalo, en un lío, y además descalificamos, porque somos un poco como picadora de carne. En este caso toca a Jordi Évole, en otro caso es otro. Esperemos a que esté el documental para entonces opinar y decir si blanquea o no blanquea. Jesús. Sí, es que la conclusión está en el título que han puesto a la carta, que dice contra el blanqueamiento de ETA y Josu Ternera, y dan por hecho que existe ese blanqueamiento sin haber visto el documental. Así que yo en ese sentido es que me parece que, oiga, si pueden hacer ustedes 10 cartas... Por cierto, que Rebordinos, el director del festival, les invitó a que los firmantes de la carta fueran a verlo. Les invitó a hacer un pase privado para ellos. Y por cierto, Rebordinos es uno de los pocos, como decías, que sí ha visto el documental. Y cuando se decidió incorporar el documental al este festival de San Sebastián de este año, él ha dicho que él no ve ningún tipo de blanqueamiento, sino producto que intenta ser equilibrado, que lo abre y lo cierra. Eso lo han dicho también desde la productora de Évole, una víctima de uno de los atentados en los que participó Ternera, etcétera. Yo me recuerda una polémica que en 2003, ¿os acordáis cuando se estrenó La pelota vasca de Julio Medem? Bueno, es que fue lo mismo, es decir, en el Festival de San Sebastián se escucharon todo tipo de improperios, y luego cuando ya pasó a cines, y creo, no sé si por supuesto respeto otras opiniones, pero me parece que era un trabajo impecable, que puedes estar más o menos de acuerdo en una línea, pero que había una honestidad a la hora de trasladar lo que pretendía, como ha habido otros autores. Ya pasó con Patria, claro, también, ¿os acordáis? Siguió habiendo, claro. Fernando Aramburu es uno de los firmantes. Así que a mí eso reconozco que me ha sorprendido, ¿sabes? Porque se escucharon. Pasó con la serie, y él dijo que la serie se ajustaba. Bueno, yo creo que una vez más, oiga, un poco de calma y desde luego respeto a lo que es el esfuerzo por abrir relatos sobre lo que ha pasado en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy precipitado lo que ha sido esta protesta, y me parece bien la actitud de la Fiscalía, que efectivamente, oiga, es que esta es otra censura previa. Primero la manía que hay en este país de convertirlo todo en un proceso penal. Claro. Es decir, que dejen a la Fiscalía y a los jueces que trabajen en cosas que son más importantes y que tiene que ver con la vida de la gente. Pero a mí esto de que preventivamente opinen no tiene ningún sentido. Si usted cree que se ha cometido un delito, denúncielo, pero no le pida a la Fiscalía que se vea el vídeo para ver. No sé, me parece esto una cosa de la absurda, cosa preventiva, sobre todo porque hay cosas es una que pueden... tendencia en distintas esferas que ya sabemos hay cosas que pueden ser muy rechazables, pero que no tienen por qué ser un delito, y además, es un error judicializarlo y llevarlo a la esfera de lo penal, porque dado que tenemos un sistema afortunadamente garantista, si luego no hay delito y se archiva, lleva a unos a la frustración y a otros a decir en realidad no ha habido nada, y eso nos vale para algunos casos digamos de corrupción o casos políticos, y para sinceramente me parece absurdo llevarlo a la Fiscalía. Bueno, los pediatras españoles
plantean la opción de que se prohíba el uso del móvil en el recreo en los coles y que se empiece a reducir el uso de las pantallas como instrumentos educativos en el aula. Ya sabéis que cada vez están adquiriendo mayor espacio como sustitutivos de los libros de toda la vida. Los pediatras temen que aumente la adicción a la tecnología entre los más pequeños. Hay países europeos que están actuando ya en ese sentido, como Países Bajos, pero aquí en España no hay una normativa estatal que regule qué papel tienen que jugar los móviles en las aulas, en los recreos, si es que tienen que estar presentes en los recreos o tienen que estar vetados. Hay comunidades que tienen prohibido el uso del móvil en los centros, pero otras no. Adela Molina. Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia son las únicas 3 comunidades que han prohibido el uso de los móviles en los centros educativos fuera de su uso pedagógico. El resto de las autonomías deja en manos de los propios colegios e institutos que regulen ese uso. Los pediatras creen, sin embargo, que hace falta un consenso dirigido a limitar la exposición de los niños, especialmente en determinados espacios. La doctora María Salmerón es coordinadora de salud digital de la Asociación Española de Pediatría. Sí que es verdad que hay determinados entornos en los que es cuestionable, ¿no?, si es necesario que un niño tenga el móvil, sobre todo en los espacios de recreo o cuando no hay supervisión de los profesores. También creen que hace falta evitar enviar mensajes contradictorios a las familias. Pues que si por la parte de los pediatras estamos diciendo que de 2 a 5 años no más de 1 hora de exposición al día y en los centros educativos se favorece la exposición a las pantallas, por ejemplo, en este rango de edad, estamos lanzando mensajes contradictorios. Marcar límites de tiempo, establecer zonas libres de pantallas, revisar el contenido de los dispositivos y no usarlos como niñera son algunas de las recomendaciones de los pediatras. ¿Qué opináis? ¿Debería vetarse el uso del móvil en los centros escolares, incluido el recreo? Pues, Aymar, yo tengo que decir que cuando a mi hijo pequeño le pusieron la tablet en el colegio, yo fui a hablar con la directora y le dije que estaba en contra. Le dijiste 3 cositas. Sí, le dije que estaba en contra. Que ya serían 4. No, en serio, es que hace muchos años ya, pero yo no entendía cómo un niño, como un estudiante, puede jugar en el mismo sitio que estudia. No sé cómo, o sea, no entendía, bueno, en fin, hay muchos libros sobre el particular, ¿no? El efecto que produce en los... Es decir, si juegas en el mismo sitio donde estudias, ¿qué diferencia hay entre el juego y el estudio? Entonces no creí que era un error. Naturalmente, en ese momento todo el mundo decía que había que mirar a la cara a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas pedagógicas y tal y cual, y al final yo celebro que este debate exista. Tu hijo se quedó sin tablet. No, porque estaba claramente en minoría, muy minoría. Pero celebro que haya este debate porque es verdad que ya hay hay colegios que por su cuenta están haciéndolo. Hay países, en Irlanda, en una comarca pasado, en otros países también, que están en Francia también. Yo creo que vamos por el buen camino, en el sentido de que vamos concienciándonos del que el camino que llevábamos no era lo mejor para que los niños aprendieran. Yo celebro también el debate y lo que se pone sobre la mesa, porque ya empezamos a tener, digamos, estudios y tenemos materia que nos indica, cuidado, que esto tiene sus facetas, que crea adicciones, que impide otros desarrollos para los niños, etcétera. Que no entienden. Pero a mí lo que sí me parece es que esto tiene que trascender lo que es la normativa en colegios. Porque ¿de qué sirve prohibir a un niño la tablet o el móvil en el recreo si llega a su casa y para quitárselo de en medio el padre o la madre le dan el móvil? Pues esto ocurre. Pero en clase, ¿no? Ya, pero lo que quiero decir es que tiene que haber una coherencia, claro, porque va más allá de lo que haces en el colegio. Me parece muy importante que en la educación, en los colegios, se les explique desde muy pequeños todo lo que es el manejo de las nuevas tecnologías, qué es lo que aportan y qué es lo que tiene riesgos, ¿no? Esto me parece fundamental. Y de momento no se hace mucho, ¿no? No creo, lo que quiero decir es que no sé si es eficaz o no el prohibir en los recreos el uso del móvil. Sí me parece que tiene que ir más allá de eso. No sé si tiene que prohibirse o no, pero lo que no puede haber es una contradicción entre la educación que sobre todo esto reciben en casa y en sus grupos de amigos y en la vida en general,
y que esté aislado en el colegio como una cosa de disciplina, pues el no poder usar el móvil en el recreo. Ya sabemos que en clase no se puede usar y punto. Sí, yo lo del colegio, incluso el recreo, tiendo a pensar que sí, que hay que prohibirlo y que no tiene sentido. Lo que pasa es que también creo que hay que abrir el foco y tendremos que reflexionar qué hacemos todos. Claro, y lo digo en primera persona del plural, pero lo puedo decir en primera persona del singular perfectamente, porque los niños al final lo que utilizan es la referencia de lo que ven de los mayores y lo que nos ven a nosotros. Y si nos ven que estamos en una comida y estamos con el móvil, o estamos en una tertulia en la radio y estamos los tres con el móvil, o en cualquier otro lugar que se convierte en algo invasivo y que los primeros que tenemos esa adicción transmitiremos esos modelos y esos referentes a los niños que tendrán por tenerlo. Luego, lo del colegio está bien, pero no lo consideremos como algo aislado, sino pensemos también en qué es lo que podemos hacer precisamente. No solo lo que tú dices de que es el método de entretenimiento más socorrido para quitártelo de en medio cuando está molestando, sino también, insisto, en lo que nos ven a nosotros, y que si están en una comida en casa o en una cena, no vean que están los padres también con el móvil mientras están comiendo. Es decir, me parece pero bastante... vamos a empezar, digamos, como todo no podemos cambiarlo de golpe, parece claro que desde el punto de vista... Tú lo intentaste. Parece claro, sí. Lo elevó a la más alta instancia. Te revelaste. Parece claro que desde el punto de vista pedagógico hay muchos problemas, pero hay sobre todo un problema que todos los los profesores y los estudiosos indican, ¿no? Que es el problema que tienen los críos, los estudiantes, para entender los textos, para comprender, para no poner faltas de ortografía y para leer un texto largo. El problema de atención. Entonces, este creo que es un problema, digamos, encapsulado, ¿no? Incluso para escribir a mano. Claro, encapsulado. Entonces, yo creo que por ahí se tendría igual que empezar, ¿no? Pero eso no se arregla prohibiéndoselo en la media hora de recreo. No, estoy hablando de la clase. Claro, estoy hablando de que el uso de esas tecnologías está provocando que los estudiantes y los universitarios incluso, y cualquier profesor lo dice por ahí en cualquier sitio, tengan dificultad para comprender un texto, y esto creo que todos lo estamos experimentando, incluso con gente mayor, ya ni siquiera con estudiantes. Entonces, esto es un problema verdaderamente, un problema educativo para la sociedad, ¿no? Un problema de formación para las personas. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que empezar, y por ahí están empezando muchos colegios que hacen algo tan simple como poner a los niños a leer en clase. Claro. Sí, que fíjate tú, estamos hablando, como la enciclopedia, resulta mucho más fácil, digamos, intentar educar a los niños que educar a los padres. Esto bueno, siempre claro, es así. pues eso. Es decir, dices experiencias, digamos, comunes, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en un restaurante una familia, padres e hijos, cada uno con su móvil, sin hablar, en una hora de sobremesa? Igual están mandándose WhatsApp entre ellos. Bueno, esto es así, esto es lo que se produce, ¿no? Y por eso me parece que el tema es interesantísimo, importante y de más alcance que, insisto, la medida del recreo. Por cierto, hablando de niños, en Hungría, ¿sabéis cómo el primer ministro, el ultraconservador Víctor Orbán, tiene una cruzada absolutamente xenófoba contra los inmigrantes? Él está con... tenemos que ser más húngaros, pero niños nuestros, que no sean inmigrantes. Entonces, ¿qué va a hacer para que haya más niños húngaros? Ha anunciado que las mujeres que tengan 3 hijos o más van a estar exentas para toda la vida del IRPF. No van a pagar IRPF ya nunca. Hasta ahora estaban exentas las mujeres con 4 hijos o más, y a partir de ahora lo baja a 3 hijos Orbán. Ángel Villascusa. Desde 2020 las mujeres húngaras con 4 hijos no tienen que volver a pagar IRPF, una medida que, si bien ha logrado aumentar en unas décimas la tasa de natalidad, ha provocado la multiplicación del déficit del Estado. Por eso, cuando Orbán ha anunciado que ahora serán las mujeres con 3 hijos las que no van a tener que pagar nunca el impuesto sobre la renta, ha dicho que primero va a tener que consultarlo con su ministro de Finanzas.
Lo ha anunciado en un foro de demografía que se puede resumir con el lema "Más hijos, menos migrantes", al que han asistido políticos ultraconservadores de varios países como Giorgia Meloni, que ha acusado a la izquierda de instrumentalizar la inmigración cuando defienden, por ejemplo, que los extranjeros contribuyen a la economía y al estado del bienestar. Meloni, que por cierto hace unos meses tuvo que permitir la llegada de 500.000 de migrantes a Italia después de que se lo pidiera la patronal ante la falta de trabajadores. Y una cosa más, y no es menor, la NASA ha anunciado esta tarde que va a nombrar por primera vez un director de investigación sobre los ovnis. Los científicos de la agencia reconocen que no hay datos suficientes para saber qué son esos fenómenos aéreos no identificados, pero la propia NASA los describe como uno de los mayores misterios de nuestro planeta y crea esa figura, el director de investigación sobre los ovnis. Lo ha anunciado esta tarde en un acto multitudinario. Director de investigación sobre los ovnis. Alejandro Becerra. La rueda de prensa empezaba en Washington con una frase al más puro estilo norteamericano. NASA has a statutory authority to look for life in the universe. La NASA tiene autoridad legal para buscar vida en el universo, decía Bill Nelson, director de la agencia. A partir de aquí, varias frases al filo de lo increíble y lo científico. La primera: The NASA Independent Study Team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. El grupo de expertos independiente, que fue nombrado hace meses, no ha encontrado evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados, los OVNI, sean de origen extraterrestre. Pero, segunda frase, no saben qué son esos objetos, porque la conclusión es esta: no hay suficientes datos para demostrar científicamente qué son los OVNI. Existen, hay testimonios y observaciones por todo el planeta de que hay algo incompatible con los fenómenos naturales observados, pero los datos de esos avistamientos son muy limitados. Por eso, van a nombrar a un director que se dedica a investigarlo en profundidad. La NASA ha decidido tomarse en serio lo que hasta ahora era ficción, aunque no ha revelado la identidad de esta persona, y ojo a esto, el grupo ha trabajado con información que no es secreta ni confidencial. El objetivo último: buscar señales de vida, pero con base científica. En las 36 páginas del informe explican primero qué se necesita para conocer mejor estos objetos y también piden a pilotos comerciales y militares que avisen de esos fenómenos anómalos que observan durante sus ejercicios. Por cierto, una de las ponentes ha denunciado en rueda de prensa el hostigamiento que han recibido en redes sociales. Y cuando han preguntado a Bill Nelson si él personalmente cree que hay vida extraterrestre, esta es su respuesta. En un universo tan vasto, la respuesta es un rotundo sí. ¿Vosotros qué tipo de gente sois? ¿Los apasionados o los escépticos ante la realidad o ante la hipótesis de la vida extraterrestre, por lo menos de los ovnis? Jesús. No, a mí la posibilidad de vida extraterrestre y tal me parece apasionante como materia de tal, pero reconozco que soy muy escéptico. Me pregunto siempre, bueno, pues, si hubiera tantos extraterrestres que han pasado en ovnis por aquí, pues creo que ya tendríamos más testimonios, ¿no? Más fiables, ¿no? Y más pruebas. Hombre, yo creo que la NASA tiene un gran sentido del espectáculo, claramente. Es como cuando se presenta el nuevo producto de Apple o algo así, ¿no? Habla exactamente igual. Y que en todo caso es un tema apasionante sobre el que desde luego no vamos a salir de dudas, estoy segura. ¿Garea? Yo es que cada vez veo más marcianos alrededor. Aquí en la Tierra, sí. Yo creo que es vida inteligente fuera, porque por eso no paran en la Tierra. De hecho, en el programa de hoy he comentado varios casos que serían perfectamente incorporables a... Como la señora de Menorca, que llegó Están entre nosotros. Sí. Y a ratos el presidente de la patronal, que tampoco... Bueno, y ahora viene la sección de deportes. Manu Carreño, buenas noches. Ahí sí que hay extraterrestres. Yo es que he visto los dos supuestos alienígenas que han mostrado en México y me recuerdan a alguien, pero no voy a decir a quién es. A mí cuando me despido. Tienen cierto parecido. Sí. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El manifiesto Russell-Einstein. La guerra de Ucrania cabalga, parece que indefectiblemente, hacia los 600 días. Todo el mundo teme que en cualquier momento, sin aviso previo,
de un terrible salto cualitativo hacia lo nuclear. Las armas nucleares se expanden sin freno por todo el mundo. En el planeta hay 9 potencias atómicas, entre las que está Rusia, el país agresor, y ninguna parece que tenga intención de dejar de serlo. Los estados invierten en armas nucleares a medida que se deterioran las relaciones geopolíticas. A principios de año había más de 12.000 cabezas nucleares, de las cuales alrededor de 2 millares se mantenían en estado alto de alerta operativa, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Sería conveniente que apareciese un manifiesto como el que en el año 1955, en plena Guerra Fría, encabezaron el filósofo Bertrand Russell y el científico Albert Einstein, las máximas referencias de la época, en el que se recordaba el peligro de proliferación del armamento nuclear y solicitaban a los líderes mundiales la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Hoy, Russell, Einstein y los otros 9 científicos e intelectuales que firmaron serían descalificados como buenistas. Punto y 25. Aquí lo dejamos por hoy. Fernando Garea, Lucía Méndez, Jesús Maraña, un abrazo. Buenas noches. Aquí te quedas, Carreño. Pues en la gloria, si queréis quedaros, aquí tenemos un Sanedrín ahora. Vamos a hablar un poquito de todo, ¿eh? Igual hablamos un poco de fútbol también. Sí, te vamos escuchando. Venga. Te vamos hacia casa, ¿te parece? Adiós. Hasta Me luego. parece perfecto, chao. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.